¿Alguna vez habéis querido surcar los mares en un barco pirata? ¿Luchar en las guerras del Peloponeso? ¿O incluso visitar el Carnaval de Venecia en pleno Renacimiento? ¿Qué me diríais si os digo que podéis hacer eso desde vuestra casa y mucho más? Hoy os traemos algunos videojuegos con los que aprender historia mientras además os divertís. Bienvenidos al Cultureta. Para este vídeo hemos hecho una selección de videojuegos que no solo están bien documentados, sino que además son divertidos, es decir, no son los típicos juegos educativos que son un poquito aburridos. Hay que decir que todos ellos añaden elementos de ficción a su historia para que la experiencia sea más llevadera y divertida para el jugador. Aún así, vamos a poder aprender sobre la historia, el contexto histórico y los grandes eventos en los que se ambientan estos videojuegos. Además, aprenderemos de distintas maneras. Algunos videojuegos nos enseñan a través de su ambientación, aprendiendo por ejemplo cómo eran las ciudades en la antigüedad. Otros en cambio nos enseñan a través de su narrativa, adentrándonos en momentos históricos concretos. Otros nos enseñan a través de sus mecánicas de juego, como ocurre por ejemplo en los juegos de estrategia. Vamos a empezar con Assassin's Creed, una saga de videojuegos mundialmente conocida. En sus diferentes entregas vamos a poder visitar distintos momentos históricos, por ejemplo, las cruzadas en Próximo Oriente en plena Edad Media, el Renacimiento en Italia en ciudades como Venecia, Florencia o incluso Roma, la ciudad de Constantinopla, la Guerra de Independencia Americana, el mundo de los piratas y las luchas de poder entre los españoles y los ingleses en el Caribe, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial en Londres y en las más recientes entregas, otros lugares como por ejemplo Egipto tras la llegada de los griegos o Grecia en plena Guerra del Peloponeso. Y además, en el último juego que ha salido hace muy poquito, el 10 de noviembre, vamos a poder realizar incursiones vikingas en la Inglaterra de la Alta Edad Media. Estos juegos destacan, entre otras cosas, por incorporar la narrativa del personaje en ciertos eventos históricos, siendo este quien moldea el curso de la historia desde las sombras. Por supuesto, estos juegos se van a tomar ciertas licencias para acomodar la historia real a la del videojuego, y esto va a provocar algunas imprecisiones, pero aún así vamos a conocer personajes reales y también se va a dar en ocasiones una visión interesante de hechos históricos, como por ejemplo las luchas de poder en Florencia que van a llevar al ascenso de los Medici, las conspiraciones entre Julio César y Cleopatra, o incluso la visión de los indígenas americanos ante la Guerra de Independencia Americana. Además, también van a añadirse ciertos elementos que van a parecer poco relevantes tal vez históricamente, que van a tener un poquito peso dentro del contenido jugable, pero que de hecho están bien documentados y que existieron en realidad, como por ejemplo las batallas de rap vikingas o flyting, que existieron en el mundo nórdico en la antigua Edad Media. Aún así, seguramente lo más interesante de estos juegos sea su ambientación. En ellos se recrean grandes ciudades históricas cada vez con más detalles según avanza la tecnología, llegando incluso a recrearse en los últimos juegos regiones enteras, por supuesto con ciertas limitaciones. En la mayoría de los casos se ha contado con asesores históricos, que han ayudado a recrear estas grandes ciudades, pudiendo pasear, por ejemplo, entre los muros de Jerusalén en plena cruzada, descender por las laderas de las pirámides, escapar de la Bastilla en plena toma durante la Revolución Francesa, o incluso visitar la Atenea Crisolefantina de Fidias en el Partenón de Atenas. Además, en el último juego, Assassin's Creed Valhalla, vamos a poder visitar los reinos de Wessex, Mercia, East Anglia y Northumbria en la Inglaterra de la Edad Media. En Ubisoft, la desarrolladora de esta serie de juegos, son conscientes de esto, y es por ello que para el Assassin's Creed Origins y el Odyssey han desarrollado lo que se conoce como Discovery Tour, que es básicamente un tour, nunca mejor dicho, por el mundo de Egipto y de la antigua Grecia, pudiendo visitar los distintos hitos arquitectónicos del lugar con una pequeña explicación de cada sitio. Vamos a seguir con el Age of Empires, que seguramente muchos de vosotros ya conocéis. Nos vamos a centrar en este vídeo un poquito más en el 2, que es el que más hemos jugado, aunque es verdad que los hemos jugado todos. Se trata de un juego de estrategia. Esto significa que además de enseñarte algunos datos históricos, también va a hacerte pensar, devanarte los sesos y aprender a resolver diversos problemas. Por ejemplo, la gestión de recursos económicos en tu ciudad, el control balanceado de la población e incluso un pelín de estrategia militar. Seguramente, en estos juegos vamos a aprender principalmente sobre historia en sus campañas. Van a centrarse en eventos militares, algo muy común en el mundo de los videojuegos. Podemos mencionar, por ejemplo, campañas como la de William Wallace,
que sirve de tutorial del juego y además nos adentra en batallas como la de Stirling o Falkirk, la de Juana de Arco, la de Saladino en sus batallas contra los cruzados, por ejemplo en Jerusalén, la de Gengis Khan o incluso la de Barbarroja. Además, en las últimas expansiones se añaden otras grandes campañas, como pueden ser la del Cid Campeador, la de Moctezuma, que muestra la conquista de México por parte de los españoles y una recreación de la ciudad de Tenochtitlán, o la de Atila el Huno, con su entrada en Occidente y su invasión de Italia. Aunque en estas campañas no todos los datos van a ser 100% correctos o precisos, sí que vamos a aprender un marco básico y además van a promover el interés por la historia, y es que probablemente muchos de los historiadores que podáis conocer se metieron a la carrera de historia por jugar al Age of Empires. Seguimos ahora con el Valiant Hearts. Es una aventura gráfica en la que destacan sus maravillosas ilustraciones, que van a hacer que nos sintamos como si estuviéramos jugando un cómic. Este videojuego ha sido bien recibido por la crítica y de hecho se ha utilizado ya en algunos proyectos en las aulas. Su historia nos va a situar en plena Primera Guerra Mundial. Controlaremos distintos personajes a través de secuencias jugables muy diversas, centradas sobre todo en los puzzles. El juego trata temas como la crudeza de la guerra. Veremos cómo personas que se conocen y se quieren deberán enfrentarse al acabar en ejércitos de bandos opuestos. Presenta batallas reales, pero también la vida de los soldados entre batalla y batalla, algo poco común en el mundo de los videojuegos que, como hemos visto, suelen centrarse en los conflictos bélicos y en los enfrentamientos directos. Además, también introduce algunas parodias de personajes reales, como por ejemplo ocurre con el villano principal, el Barón von Dorf, que aúna características de dos importantes militares alemanes durante la Primera Guerra Mundial, como son August von Mackensen o Konrad von Hotzendorf. Además, este juego incluye pequeños coleccionables que nos van a mostrar pedacitos de la historia a través de fotografías o textos que unen el mundo y la historia real con el mundo y la historia del videojuego. Seguramente sean estos coleccionables donde esté la mayor carga educativa de este juego, lo que es un poco una pena porque es cierto que podrían haberse integrado un poquito más estas cápsulas de conocimiento en la propia narrativa del juego. Aún así, es un título altamente recomendable. Hablaremos ahora del Kingdom Come Deliverance. Es un RPG en primera persona de mundo abierto, ambientado en la Edad Media. Se trata de un juego maduro y profundo, de ritmo lento, sobre todo al principio, que es precisamente cuando mejor se muestra, de forma un poquito edulcorada, lo dura que debía de ser la vida de un campesino en pleno medievo. Se desarrolla en el reino de Bohemia, un estado imperial del Sacro Imperio Romano-Germánico. La trama nos sitúa en el año 1403, y la pantalla de introducción del juego nos va a contar lo sucedido en este reino desde la muerte del emperador Carlos IV. El mundo abierto fomenta la inmersión de los jugadores, y además en el juego se incluyen elementos como armamento, vestimentas, técnicas de combate, piezas arquitectónicas de principios del siglo XV recreadas con la ayuda de historiadores y arquitectos. Además, todas las ciudades del juego continúan existiendo hoy en día, en su mayoría como pequeños pueblos. Si comparamos imágenes reales con las del propio juego, nos podemos llegar a sorprender identificando accidentes geográficos o incluso pequeñas construcciones, como puede ser, por ejemplo, el monasterio de Sázaga. Asimismo, este juego nos va a introducir ciertos elementos que son muy importantes dentro del mundo medieval. Por ejemplo, la estrecha vinculación del individuo con su comunidad. Esto ocurre con el protagonista del videojuego, Henry, que se presenta siempre como Henry de Scalis, al ser este el pueblo del que viene. También nos va a mostrar el sistema feudo-vasallático, por el que un hombre libre jura fidelidad a otro, quedando así a su servicio. Para terminar, vamos a hablar un poquito del Total War. Se trata de una serie de videojuegos de estrategia que se centran sobre todo en los conflictos bélicos y no tanto en la gestión de recursos, como ocurría por ejemplo con el Age of Empires. Recrearán algunas batallas históricas, pero lo que más nos van a enseñar son unidades militares y tácticas militares de los distintos ejércitos a lo largo de la historia. Vamos a poder visitar mundos como el Japón feudal, la Edad Media, el Imperio Romano o los tiempos de Napoleón. Además, presenta también algunos mundos de fantasía o mundos legendarios, como puede ser el de la batalla de Troya. Así, podremos aprender sobre las guerras Onin del periodo de Sengoku en Japón, las campañas de Julio César en la Galia,
las guerras púnicas de Roma contra Cartago, la guerra del Peloponeso de Esparta contra Atenas, o la decadencia del Imperio Romano a partir del siglo III después de Cristo. Sobra decir que hay muchos otros juegos con los que podéis aprender historia. Destacan sobre todo los juegos de estrategia, como por ejemplo el Crusader Kings, que se centra más en elementos políticos, o el Europa Universalis IV, que se ambienta en la época de descubrimientos y colonizaciones en el siglo XVI y que además incorpora el What If, es decir, te deja experimentar variando sucesos históricos para ver posibles mundos alternativos si la historia hubiese sido diferente. Pero, por supuesto, también podéis aprender algunas cositas de historia con videojuegos como el Battlefield, el Call of Duty o el Medal of Honor, siempre salvando las distancias con la realidad y quitando ese puntito extra de patriotismo que suelen incorporar. ¿Y vosotros? ¿Habéis jugado alguno de estos juegos o conocéis otros con los que se pueda aprender historia? Dejádnoslo en los comentarios. Hasta la próxima.